La educabilidad. El hombre es un ser en formación, no es un producto terminado o un ser estático, sino por el contrario, puede progresar, mejorar, transformarse y todo esto gracias a la educación. En filosofía de la educación, la educabilidad es la posibilidad que tiene el hombre de transformarse. El término educabilidad es atribuido al filósofo y pedagogo alemán Herbart. Este autor alude a tres aspectos en su definición: la plasticidad, la evolución animal y la relación exclusiva al hombre. El hombre es el único ser que tiene la posibilidad y necesidad de educarse para llegar a su realización personal. En palabras de Formoso, la educabilidad individual no puede separarse del contexto histórico en que, de hecho, puede actualizarse, pues el hombre concreto está en medio de las coordenadas de tiempo y de espacio, rodeado por una cultura específica en el seno de la cual cada hombre ha de realizarse por la captación y vivencia de los valores predominantes en el momento y lugar que le condicionan. La educabilidad es una posibilidad y una categoría humana. Una posibilidad porque significa la viabilidad del proceso educativo y la afirmación de que la educación es factible. Las condiciones humanas para la educabilidad son la comunicación, apertura, decisión y ductilidad. La capacidad de comunicarse que el hombre posee puede entenderse desde dos ámbitos relacionados entre sí: el ámbito del saber y el ámbito de la relación personal. El hombre es educable porque es capaz de comunicarse, y para comunicarse requiere de la puesta en práctica de los oportunos mecanismos de apertura hacia los demás, lo que determina la capacidad de decisión a la hora de afrontar las diversas opciones que se le presentan. Sin apertura no es posible la educabilidad. Existe identificación entre proceso de autorrealización y posibilidad de educarse. La ductilidad se refiere a que el hombre se adapta a diferentes situaciones y es fácil de dirigir, de educar o de convencer. Los límites de la educabilidad. García dice: los determinantes de la naturaleza humana son sus límites fronterizos, el biopsíquico, el social y el espiritual, con sus genuinas traducciones en el mundo de la cultura, que por separado, pero sobre todo a través de actuaciones conjuntas e interrelacionadas, definen el espacio de la educabilidad. El ser humano es limitado e imperfecto, por lo tanto su educación también. La mismidad humana radica en la capacidad para reflexionar sobre sus fronteras y en consecuencia asumirlas y desarrollarlas. La limitación mayor de la educabilidad es la corporeidad, porque ella circunscribe y fija contornos. Si la espiritualidad es la base de la educabilidad, la corporeidad es la base de sus limitaciones. El medio social provoca una acción educativa en el hombre, sea de signo positivo o negativo. Lo que se quiere saber es qué tanto la influencia social determina la personalidad del individuo. La discusión sobre los límites de la educabilidad ha sido tratada desde varias perspectivas agrupadas en tres campos. El primero, llamado pesimismo pedagógico, el cual tiene como principio básico la herencia. Sus autores opinan que todo el desarrollo personal depende de factores constitucionales, hereditarios y congénitos, de orden biológico y psicológico, como son los cromosomas y el temperamento. El segundo grupo es el del optimismo pedagógico. Su principio fundamental es el del ambiente, y sus autores piensan que en la construcción de la personalidad solo intervienen causas ambientales que obran de un modo decisivo. El último grupo es el del optimismo moderado, determinado por la herencia y el ambiente. Sus autores admiten la influencia conjunta de la herencia y el medio social en la formación de la personalidad. A continuación, se profundizará
en las características de los campos que abordan los límites de la educabilidad. Los representantes del pesimismo pedagógico son Lombroso, Galton y Rostand. El pesimismo pedagógico es la postura radical defendida por la corriente genetista del siglo XIX. Según esta teoría, nada o poco puede modificar el educador, porque el código genético es la explicitación de toda conducta humana. Bajo esta posición, el papel de la escuela y de los educadores no tiene sentido alguno. Son innecesarios para la realización personal. Este campo presenta las siguientes características. El esfuerzo es desproporcionado respecto a los efectos conseguidos. El fenómeno educativo, histórico y bioespecíficamente considerado, manifiesta desorientación respecto a los objetivos básicos de la naturaleza. En el optimismo pedagógico existen dos vertientes, la sociológica y la psicológica. La sociológica tiene como máximos representantes a Quintana, Owen, Durkheim y Natter. El sociologismo dice: el hombre es hombre solo porque vive en sociedad y es educado en ella. Por tanto, la personalidad está también determinada por el poder condicionante de la herencia cultural y por los modelos sociales de comportamiento que los grupos sociales crean, aprueban, defienden y transmiten a la siguiente generación. Los representantes de la psicológica son Gabriel Tarde, Watson, Lombroso, Bertaux. Por su parte, Watson considera que la naturaleza humana está relativamente abierta, es decir, sin contenido antes de ser condicionada por el ambiente. Bertaux dice que la personalidad no es algo que se traiga ya de nacimiento, se forma en el curso de la existencia en sociedad y adquiere su forma definitiva con la madurez social. Además, Brunner, Kant, Platón y Aristóteles creen que por la educación puede el hombre desarrollarse plenamente. El máximo representante del optimismo moderado es Cavalli. La interacción entre el código genético y el ambiente es la más legítima explicación del desarrollo humano. La doctrina sobre los periodos óptimos, los estilos cognitivos, el aprendizaje por descubrimiento y el énfasis sobre la cualidad cognitiva más que sobre la cuantitativa avalan esta postura moderadamente optimista. Es comúnmente admitido que la plasticidad es prácticamente ilimitada porque las potencialidades están latentes. Las limitaciones generales de la educabilidad se dan por los condicionamientos de la capacidad humana de autodesarrollo. Uno radica en la misma naturaleza del hombre y otro en la naturaleza de la intervención educativa. Características de la educabilidad. Personal. La verdadera educación está implícita en la libertad de la persona humana. Intencional. El ser humano es autónomo en cuanto ser individual, pero si se lo considera como deber ser, sufre influencias impuestas que lo elevan hasta un plano ideal. Dinámica. Todo lo que rodea al hombre influye en la constitución de su personalidad. Necesaria. La educabilidad es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización y de socialización. La espiritualidad del ser humano. La única parcela del ser humano que admite perfectividad es aquella que por su misma esencia es flexible y dúctil. Solo el espíritu posee la inteligencia y la libertad perseguida por la educación. La espiritualidad es la primera condición de la educabilidad. En contraposición a los seres naturales, el ser del hombre permanece siempre abierto a nuevos incrementos. El hombre no es naturaleza pura, ni tampoco puro espíritu,
sino que participa de ambos modos de ser. Las operaciones superiores las realiza el hombre a través de su espíritu. Puedo concluir que cada persona tiene una forma diferente de concebir el mundo, de actuar dentro de él y de construir su personalidad e identidad. Sin embargo, todos nos vemos afectados por la sociedad en la cual nos desenvolvemos y por las relaciones afectivas que construimos con los otros. Igualmente, sobre el tema expuesto, es posible decir que la cultura y la genética humana no son estáticas ni se contradicen, sino más bien se complementan, se adaptan y se modifican la una a la otra.